¿Recuerda las imágenes de la forma en que los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán? Aunque es poco lo que conocemos de un país tan distante de nosotros, el caos que se vivió en esos días atrajo la atención mundial. Una de las cosas que más llamó la atención es el intento de mucha gente de huir del país, gente que abarrotaba el aeropuerto, y algunos hasta cayeron de un avión en pleno despegue intentando escapar. Pero no todos pudieron abandonar el país. Y una de las preocupaciones en cuanto al nuevo gobierno tiene que ver con cuál será la condición de las mujeres bajo este régimen. Piense, por ejemplo, en el titular de un influyente periódico que resume el sentir de muchos. El avance talibán amenaza los derechos y libertades de los afganos. ¿Escuchó usted una información como esta? ¿Cree que este encabezado realmente refleja la realidad que se vive bajo grupos con tendencias radicales? ¿O es solo una exageración de la propaganda que se genera en contra de ellos? No es exageración, pues los talibanes han estado antes en el poder y se distinguieron por cruel trato hacia las mujeres. ¿Quiénes son los talibanes? Tal vez haya escuchado de ellos antes porque en Occidente son considerados como un grupo terrorista asociado a los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. ¿Pero qué significa su nombre y por qué se han ganado una reputación nada envidiable? En el libro que recibe Mohammed, que es el libro guía de la religión del Islam, el Corán, puedes encontrar algunos pasajes donde a la mujer se le trata igualmente que al hombre en términos de creación, que ambos son creación de Dios y por eso tienen respeto. Pero cuando vas examinando un poquito más el libro te das cuenta que ese respeto no llega mucho. Un poquito más adelante podría compartir al respecto. Y otra cosa que nosotros vimos en la cultura islámica, yo y mi familia trabajamos más de 10 años con los colectivos islámicos en el norte de África y en España, es que la mujer como madre es receptora de mucho respeto en el seno de la familia. Es una mujer que se le ama, se le quiere, se le honra, se le respeta y ella dirige muchas cosas en la familia nuclear. Así que eso es algo muy positivo que de veras disfrutamos mucho al ver en las culturas islámicas. Durante el tiempo en que estuvieron en el poder, los talibanes se distinguieron por cometer masacres en contra de la población, arrasaron con tierras cultivadas y hogares. Además, prohibieron algunas prácticas culturales como las películas y la pintura, pero lo que más captó la atención es su trato hacia la mujer. ¿Puede imaginar en este tiempo un lugar donde se le prohíba a las niñas mayores de 8 años tener acceso a la educación o se cierren las puertas para que las mujeres trabajen fuera del hogar? Pues esto fue precisamente lo que ocurrió durante el gobierno talibán hace algunos años. De esto es lo que nos interesa platicar con ustedes en este programa, sin mencionar todavía los castigos crueles que los talibanes imponen a las mujeres que infringen sus normas. Nuestra intención es averiguar qué tanto este tipo de conducta es representativo del Islam. ¿Es este modelo de gobierno representativo de lo que se espera en gobiernos islámicos? ¿Es este trato a la mujer consistente con el Corán, el libro sagrado de los musulmanes? Derechos negados, las mujeres y el Islam. Este es el tema de hoy del programa La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía y por supuesto, además de saludarte, queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida. Derechos negados, las mujeres y el Islam. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. Lo que sabemos muchas veces acerca de la condición de la mujer en el Islam viene de las prácticas establecidas en gobiernos radicales como el de los talibanes en Afganistán o de los chiitas en Irán. Pero,
¿Es este modelo de gobierno representativo de lo que se espera en gobiernos islámicos? ¿Es este trato a la mujer consistente con el Corán, el libro sagrado de los musulmanes? Como ya se ha mencionado, el Islam es una religión y su libro sagrado es el Corán. Se trata de una religión que cuenta con unos 1.800 millones de seguidores en el mundo, lo que da lugar a distintas ramificaciones. Por eso, es bueno aclarar que no todos los que lo profesan son bélicos o extremistas. Con todo, es difícil negar que, desde hace ya varios años, los musulmanes han transmitido una imagen negativa que ha creado una especie de islamofobia. Mucha gente en el mundo los considera terroristas y fundamentalistas por parejo, sin hacer distinción de las regiones y creencias de los diferentes grupos musulmanes. Para conocer un poco más acerca de la condición de la mujer en esta religión, tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que ha sido misionero cristiano en países musulmanes. Una labor como esta es peligrosa, por lo que procuramos cuidar la identidad de nuestro invitado, a quien preguntamos qué cosas negativas y qué positivas tiene el Islam para las mujeres. Y sí, algunos aspectos positivos del Islam para las mujeres es históricamente el fundador del Islam, Mahoma o Mohammed. Él pues dio derechos a las esclavas, a las trabajadoras del hogar. En su tiempo, allá históricamente, las mujeres, este tipo de mujeres eran pues abusadas, eran tomados como objetos sexuales, violadas también, vendidas. Y él dijo, no, eso no es posible, tenemos que respetar a este tipo de trabajadoras y no, los patrones no pueden tomarlas en abuso y no pueden venderlas a la prostitución. Así que determinó como legislador él de su religión, de su forma de religión, que no se podía atacar a las mujeres esclavas en ese sentido, aunque parece contradictorio porque posteriormente él da órdenes de que sí se puede abusar, violar a las esclavas capturadas en la guerra. Pero es un poco contrastante y terrible cuando vas examinando más profundamente estos aparentes derechos de la mujer, pero podemos decir que este sí es algo positivo en la historia de Mohammed. Como escuchamos, sí que parece haber algunas contradicciones entre el principio y la práctica, y quienes sufren en carne viva esta realidad son las mujeres, ya que por un lado se les considera valiosas para la familia y por el otro, en algunos lugares se encuentran bastante limitadas en su interacción con la sociedad. Una imagen de los cuentos árabes que perdura en la mente de muchos es la mujer como un integrante más del harem de un poderoso sultán en la antigüedad. Pero la poligamia es una práctica permitida en el Islam. Su fundador, el profeta Mahoma, permite hasta 4 mujeres, aunque él mismo se casó con una docena de ellas. También viene a nuestra mente la imagen de mujeres cubiertas por completo o parcialmente por los distintos tipos de velo que usan de acuerdo a su ley islámica en particular. Desde la óptica occidental, en el que se hace mucho énfasis en los derechos de la mujer, esta condición las convierte prácticamente en objetos. Es un caso complejo, pues existen países en donde a la mujer se le conceden más libertades y hay incluso quienes defienden que el Islam enaltece a la mujer. Sin embargo, también nos llegan noticias de otros lugares donde la mujer no es tan afortunada. Bajo el régimen talibán, las mujeres eran lapidadas o decapitadas públicamente, forzadas a casarse a temprana edad, entre otras cosas. Por eso preguntamos a nuestro invitado, ¿cómo viven hoy las mujeres bajo el régimen talibán y en otros países islámicos? Por ejemplo, los talibanes aplican los códigos de vida o de ley para la vida, la cual riega todos los aspectos de la vida, y esta ley es conocida como la Sharia, del árabe camino o avenida.
Esta ley o sharia les enseña entre varias leyes, por ejemplo, acerca del lugar de la mujer en la sociedad, de sus derechos, de su forma de vestir y de los castigos que ella debe de merecer, como también a cómo tratar a aquellos que no son musulmanes, tanto dentro como fuera de sus territorios. Bajo el régimen talibán, la mujer pues tiene todas las desventajas sabidas y por haber dentro de ese régimen extremo islámico. Y tenemos así varios pasajes en el Corán acerca de cómo se le trata a la mujer, y sí, pues queda mal parado el Corán en cuanto al trato de la mujer en esta vida. Es lamentable que la religión sirva de instrumento para oprimir a la mujer en lugar de defender y promover su dignidad. Esto debe de servirnos de advertencia a todos aquellos que profesamos alguna creencia y corremos el peligro de cometer los mismos errores. Pero no solo las mujeres y las niñas sufren las consecuencias. Al respecto, platicamos con otro misionero conocedor del Islam en la práctica y le preguntamos: ¿cómo impacta el Islam la vida de los periodistas, activistas y misioneros que buscan dar apoyo en la situación? Yo escuchaba recientemente unos testimonios de un matrimonio que ha trabajado con refugiados en Grecia y ellos decían, te impacta, ¿no? El poder ver tanta necesidad. Y no hablamos de una persecución religiosa, a veces hablamos de una cuestión bélica dentro, a veces, conflictos del mismo hombre, ¿no? De ahí. Y que sí se necesita, ¿no? El poder llevar este mensaje. Y cuando pensamos en peligro, quizás eso nos limita en algún momento, ¿no? Por ejemplo, de familias que digan, queremos llevar el mensaje de Jesucristo, un ejemplo, a Irak. Y yo me imagino que la familia inmediata y la iglesia, ¿y por qué allá habiendo tantos lugares? Pero es Dios el que nos invita, y yo creo que, como hemos escuchado en algunos momentos, que estando en las manos de Dios estamos en el mejor lugar, más seguro. Y ahí es donde podemos ver ciertamente para periodistas, para misioneros, para cualquier persona, pues sí, hay el peligro latente, ¿no? Y en la obediencia el Señor nos guarda, el Señor nos permite llevar su mensaje de esperanza a aquellos que no le conocen. Ahorita puede ser en Afganistán, como mencionaste al principio, puede ser en Siria, y su iglesia es la que sigue permaneciendo aún en medio de estos conflictos que sí nos sorprenden, ¿verdad? Sin duda que a Dios le duele en su corazón una situación como esta, y por eso está interesado en llevar su mensaje liberador a través de nosotros, aunque esta sea una misión riesgosa. No se vaya. Queremos seguir hablando de este importante tema después de una pausa. Regresamos. Derechos negados, las mujeres y el Islam. Este es el tema del programa La Vida Ahora. Hablar sobre el Islam y de la dignidad e igualdad de las mujeres es algo que se torna complejo. A diferencia de la imagen agresiva y militante que vemos en países como Afganistán, hay países en los que sus seguidores profesan su fe de una manera pacífica y devota. La doctrina de Mahoma y la tradición musulmana enseñan a no matar y desacreditan todo tipo de violencia. De hecho, la palabra Islam significa sumisión a Alá y está relacionada con el árabe salam, que quiere decir paz. En el caso de las mujeres, hay reglas específicas de cómo tratarlas en esta vida y también en el paraíso. Por eso, le preguntamos a nuestro invitado, ¿es el Corán un libro que dignifica a la mujer o, por el contrario, la vulnera? También otro en este grupo de pasajes acerca de cómo tratarles en esta vida, pues hay otros pasajes que dicen que las esposas han sido hechas o existen para la completa satisfacción de su esposo,
para que él pueda complacerse sexualmente como él quiera. De hecho, se les compara en uno de los pasajes del Corán como un campo de labranza, donde el marido como labrador puede ir a ella cuando él lo desee y de la manera que él quiera. Ahora, el segundo grupo de pasajes que se encuentran en el Corán acerca de la mujer allá en el paraíso después de esta vida, hay varios pasajes y es muy interesante. En el Corán da por sentado que la mujer que sea fiel en el Islam pues llegará a ese paraíso prometido y vemos que pues llegará nada más, pero no tendrá ninguna bendición, ninguna retribución islámica para ella. A lo más que puede llegar una mujer en el Corán, en el paraíso, es ser una mujer que no tenga su periodo menstrual. Esa es más o menos la única bendición que puede adquirir una mujer en ese paraíso islámico. Y todas las demás bendiciones solamente son para el hombre. Por ejemplo, se dice que el hombre fiel islámico llegará a ese paraíso y, por ejemplo, la Sura 52:20, capítulo 52, versículo 20, dice, cito, los hombres se recostarán en sus tronos dispuestos y se les asignará doncellas puras de ojos hermosos. Estos pasajes, hay varios en el Corán, recompensan al hombre como musulmán fiel, pero no hay ningún tipo de recompensa para las mujeres. Yo recuerdo que mi esposa, a manera de broma y a manera de hacer pensar a sus amigas islámicas, les preguntaba, ¿y las mujeres tendrán también hombres que les atiendan en el paraíso? Nada más para preguntarles, y ellas con mucha pena decían, no, esa información no está en el Corán. Solo los hombres van a gozar de estos paraísos sexuales en el paraíso islámico, pero la mujer nada. De hecho, todos estos pasajes ni siquiera dicen que la mujer será parte de estas doncellas que servirán a los hombres. No hay bendiciones para las mujeres. Así que el paraíso islámico, el cielo islámico, es definitivamente un lugar de recompensa solo para el hombre. Por supuesto que hay muchos sitios de internet donde se defiende una versión más sanitizada del lugar de la mujer en el Corán. Hay incluso algunos que dicen que los derechos que la mujer ha conseguido en el último siglo ya estaban consagrados en el Corán. De cualquier forma, es innegable que lo que nuestro entrevistado nos expone se encuentra en el Corán y que es el tipo de enseñanza que se utiliza a menudo para fomentar prácticas que degradan a la mujer. Una buena pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto? Por lo general, en Occidente se espera la intervención de organismos internacionales en países donde, en realidad, poco o nulo caso hacen a sus determinaciones. ¿Es la ONU una alternativa viable o hay necesidad de un mensaje poderoso como el del Evangelio para vindicar a la mujer? Yo creo que proveen ciertas herramientas, ¿no? Como todo en estos casos de organizaciones internacionales de derechos humanos y todo, tienen sus limitaciones. Gracias a Dios por estas organizaciones, grupos de paz, ¿no? De la ONU y todas esas acciones que tienen una buena intención, pero que al final, si no resolvemos el problema del corazón, que es solamente a través de Jesucristo, a través de su palabra, pues no va a ser posible. A pesar de las buenas intenciones, hay limitaciones en toda clase de ayuda para grupos vulnerables y hasta las organizaciones mundiales más poderosas no pueden resolver problemas arraigados en toda una cultura. Por eso creemos que la verdadera solución que otorgue una vida digna a las mujeres y niños y todas las personas violentadas por el régimen radical islámico es el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo cree usted? No se vaya. Continuamos después de este breve corte. Derechos negados, las mujeres y el Islam. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. Los matrimonios con niñas,
la lapidación, la mutilación genital femenina, la prescripción del velo y la poligamia son algunas de las prácticas en algunos países musulmanes. Y como hemos mencionado, el Evangelio de Jesucristo tiene los elementos para transformar las culturas más resistentes. Debemos ser conscientes que el propio cristianismo ha sido acusado a veces de no contribuir a la dignificación de la mujer y que algo de eso puede ser cierto. Pero, en términos generales, los cristianos han apoyado muchos de los logros en favor de una vida digna para las mujeres. Creemos que los seres humanos, varón y mujer, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios y que Cristo nos trae libertad a ambos. Por eso, le preguntamos a nuestro invitado, ¿qué papel juegan las misiones cristianas en el mundo musulmán y qué resultados hay en la actualidad? La participación de la iglesia ha sido clave en el sentido de llevar ese mensaje de buenas nuevas. Y lo podemos ver en Jesucristo, en los diferentes ejemplos que deja y que le muestra en su momento a sus discípulos de cruzar barreras de regiones, de idiosincrasia, y también el papel de no juzgar, ¿verdad?, sino de aceptar. Claro, no aceptar el pecado en el caso de la palabra de Dios, pero amar a las personas y poderles mostrar el camino como la palabra de Dios nos enseña, de conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, si hablamos de resultados, han habido resultados. Gracias al Señor están viniendo hombres y mujeres a los pies de Cristo, que muchas veces por los contextos donde se encuentran de persecución, no se mencionan quizás nombres reales o esto, pero que Dios está siendo glorificado y llegando a estas sociedades y que todavía faltan lugares para llevar el mensaje a este contexto. Si hablamos musulmanes, que es necesario también que lo conozcan a Él. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, nos recuerda nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras siguen inspirando la lucha de muchas personas esclavizadas, subyugadas y oprimidas de cualquier lugar del mundo. Pero nos preguntamos, ¿cómo ser libre en una situación tan extrema? Llama la atención que este concepto de libertad provee las fuerzas y fe necesarias para resistir situaciones delicadas como la cárcel, persecución religiosa, las violaciones de los derechos humanos y aún ser salvos si perdemos la vida. Situaciones como estas fueron las que experimentaron los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. Pero no importa cuál sea la situación, los creyentes creemos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, como nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los romanos. El reto no es fácil, pero de lo que podemos estar seguros es que Dios no se olvida del sufrimiento ni del dolor de quienes, como las mujeres en regímenes autoritarios, son víctimas del maltrato. Y es por eso que los creyentes no podemos quedarnos cruzados de brazos ante situaciones como estas. ¿Ha cooperado usted con estos esfuerzos misioneros para llevar el mensaje de Cristo a lugares donde se pone en riesgo la vida? Y la pregunta crucial para la iglesia y todo creyente es esta: ¿cómo podemos ayudar a los cristianos, a estas mujeres y niñas de un lugar tan distante? Pues definitivamente la oración por esas sociedades y por esos países islámicos, la oración de la iglesia, y hay que recordar que detrás de las aperturas de sociedades para que el evangelio sea predicado, pues siempre está basada en la oración basada en la obra de Cristo, por supuesto, y una oración que se traduce en acción. Y es un llamado entonces a orar, a pedir
para que las mujeres, las niñas de esos lugares puedan tener mejores condiciones de vida. Y pasando a la acción, pues yo creo que también está la acción misionera pionera. Muchas de estas sociedades islámicas no tienen una iglesia porque está prohibido ser cristiano en estas sociedades islámicas, países islámicos, en muchos de ellos, aunque bueno, por ahí levantan la bandera de que son muy democráticos, pero yo que viví en esos contextos me he dado cuenta de la persecución a las minorías religiosas y en especial hacia los cristianos. El Islam es una religión combativa, pero a pesar de eso tenemos la orden de llevar el evangelio y estamos hablando de la acción misionera y el envío de misioneros entrenados para poder ser eficaces en esas sociedades y países. Otra forma de ayudar podría ser hablando con nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas en nuestras iglesias, de la posibilidad de que ellos mismos se preparen para cuando llegue ese día que el Señor los llame a predicarles a esas personas, a esas mujeres. No subestimemos ni olvidemos el poder de la oración, ya que por ella Dios levanta en todas las generaciones misioneros que siguen liberando de la cautividad a muchas personas en el mundo. Si usted es creyente en Jesucristo, puede ser parte de ese cambio con la oración y la acción. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Sabemos que estos temas generan muchas preguntas y también algunas dudas. Por eso queremos que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.